Estás escuchando el podcast de Heródotus. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Heródotus, donde hoy vamos a hablar de un tema que se sale de la línea temática que hemos estado siguiendo durante esta primera temporada pasada, porque hoy vamos a hablar de uno de los pensadores y filósofos más importantes de la civilización china y asiática, que es bastante desconocido, podríamos decir, aquí en Occidente, y bueno, se trata de Confucio. Y para ello contamos con Daniel Ortiz Pereira, que va a ser el que nos guíe en este viaje para comprender mejor el pensamiento de Confucio, su vida y el impacto que tiene en la sociedad hoy. Así que, Daniel, mil gracias por estar hoy aquí con nosotros. Ya sabes que Vosotros. Heródotus es tu casa, así que gracias por venir. Antes de empezar, siempre solemos hacer una pequeña presentación de nuestro invitado, así que para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor, Daniel es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, donde se graduó con premio extraordinario y donde hoy es profesor asociado en el Departamento de Humanidades y de Filosofía en esta misma universidad. Por otro lado, es especialista en filosofía oriental y en historia intelectual y cultural, especialmente en la interrelación entre pensamiento, literatura y política en Asia Oriental. Asimismo, haces especial énfasis y tienes especial conocimiento sobre la China y el Japón clásicos, y hoy es miembro de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental y de la Red Iberoamericana de Filosofía China, además de ser conocedor de chino clásico y un poco de japonés. Así que esperamos que hoy finalice esta entrevista con unas palabras en chino clásico, si puede ser. Así que nada, Daniel, de verdad, gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias a vosotros. Y creo que conviene empezar, como es un personaje que quizás podríamos decir que es un gran desconocido en la cultura occidental en general, creo que es importante situar a nuestros oyentes sobre la magnitud del personaje del que vamos a hablar. Entonces, por eso te quería preguntar, cuando hablamos de Confucio y de confucianismo, ¿podemos decir que estamos hablando de alguien tan importante como Jesús y tan importante como el cristianismo en Occidente? ¿O es esa comparativa es pasarse? Yo creo que no, de hecho es una de las cosas que a mis alumnos siempre les digo, ¿no? Porque curiosamente siempre digo que cuando comparamos los grandes sabios, ¿no? De las tradiciones metemos mundiales, ¿no? Yo creo que muy pocas personas, digamos, que han influido como Confucio, ¿no? Siempre digo que Jesús de Nazaret y Confucio han sido las dos personas que más impacto han tenido en la historia de la humanidad, no solamente por el alcance geográfico que han tenido sus enseñanzas, sino por la duración que han tenido en el tiempo. Es decir, seguimos hablando mm, de cristianismo, seguimos hablando de confucianismo, y es una tradición que ha marcado políticamente, culturalmente, socialmente a todo un bloque geográfico, ¿no? Entonces, la comparativa no solamente no es desajustada, sino que es muy precisa, ¿no? Y es muy explicativa. Yo siempre pongo ese ejemplo a mis alumnos, ¿no? Cabe recalcar, de todas formas, que Confucio nace 5 siglos antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo. Y es más o menos contemporáneo de Buda, ¿no? Y de Sócrates en Grecia. ¿Qué estaba pasando en Eurasia en ese momento para que tres personas tan importantes y que han definido tanto el pensamiento de civilizaciones, podríamos decir, nacieran a la vez? ¿Es una casualidad o estaba ocurriendo algo concreto? Y después, ¿en qué China nace Confucio? Bueno, además, yo creo que él nace en el siglo VI, o sea, por precisar, o sea, él nació justamente a mediados del siglo VI, muere a principios del quinto, en el primer tercio más o menos, y se habla mucho de ese siglo VI como la era vaxial, ¿no? Jaspers, ¿no? Este filósofo, ¿no? Del siglo XX, fue quien introdujo este concepto de la era faxial para referirse a un periodo en la historia, digamos, de la humanidad donde habían coexistido una serie de figuras así denominadas sabios, ¿no? Bueno, pues que pasarían a ser
los fundadores de grandes tradiciones espirituales, no, intelectuales, ¿no? Que van a tener un peso enorme en la historia, digamos, de lo que es la humanidad, ¿no? Evidentemente, hay que decir primero que se ha mitificado mucho la idea de lo que es la era coexistencia. axial. Claro, es decir, Jaspers evidentemente en un contexto germánico romantiza y mitifica mucho, ¿no? Esa era prácticamente diciendo, se habla de hecho de una especie de era casi mm, como de despertar espiritual, digamos, de la humanidad. O sea, hay una serie de expresiones muy romantizadas que conviene, digamos, evitar a la hora de hacer un análisis muy riguroso de ese siglo sexto, que por otra parte, coincido con todo, y eso tampoco se puede ignorar, que es un siglo fascinante porque sí que es cierto y es un hecho que es histórico y es, yo creo que es innegable, que en ese siglo sexto coexisten y viven los personajes históricos que han dado lugar a esas tradiciones, ¿no? Confucio, tenemos al Buda, Zoroastro también, en Persia se dice que nació en ese siglo sexto, y en Grecia es el siglo, digamos, de la filosofía presocrática, Tales de Mileto, los sabios de... Algo está pasando, yo estoy de acuerdo contigo, pero insisto en que uno tiene que evitar romantizar y mitificar, vamos, yo creo este siglo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que tiene que ver con esto que os comento, es decir, digamos que el siglo sexto es un siglo muy importante por varios motivos. En muchas tradiciones se habla de que pasamos de las eras arcaicas a las eras clásicas. En China esto también ocurre porque el siglo sexto es el siglo en el que el poder dinástico que había en China en ese momento, que era una monarquía, empieza verdaderamente a hacer aguas. Y es cuando en China podemos hablar de la transición de una época arcaica a lo que llamaríamos luego el periodo clásico. En Grecia pasa lo mismo. El siglo sexto marca el lento pero progresivo declive de las tiranías, el advenimiento ya está cercano ya, digamos, de la democracia, y en la India también el siglo sexto es el siglo en el que digamos, la religión bueno, pues hindú, la védica, experimenta su primera gran crisis. Entonces, es verdad que estamos ante un momento de cambio, eso es innegable. ¿Qué es lo que está pasando desde un punto de vista más histórico? Yo creo que el mundo se está comenzando también a expandir. Yo creo que el siglo sexto, y esto por ejemplo se ve muy bien en la Odisea de Homero, que yo siempre he dicho que es una obra que no es contemporánea a la Ilíada, sino que es posterior. El viaje, y además ahora que van a hacer también la película, ¿no? Salió el trailer ayer. Justamente, ¿no? O sea, que viene muy bien para... Bueno, pues el viaje de Odiseo, en el fondo, o sea, no deja de ser un viaje hacia lo desconocido. O sea, el siglo sexto es el siglo, por ejemplo, digamos, de las navegaciones, es el siglo del comercio por antonomasia, es el siglo en el que la humanidad se está abriendo a nuevas formas de comprenderse a sí mismo, y es el siglo también del parricidio, como digo yo. O sea, es el siglo en el que el ser humano se empieza a cuestionar digamos, la necesidad última de las divinidades para, bueno, pues digamos, para lo que sería fundamental su vida, ¿no? Los presocráticos cuestionan la religión griega, el Buda cuestiona la existencia de los dioses digamos, del hinduismo, Confucio criticará la religiosidad o sea, digamos, tradicional Zhou. O sea, estamos en un momento en el que la humanidad está, digamos, aventurándose a trazar nuevos horizontes, ¿no? Claro, alguien diría, bueno, eso también se puede leer un poco en clave hegeliana. A mí Hegel no me gusta, pero entiendo que tiene cierto peso lo que dice. Bueno, que es decir, que coincida, quiere decir que hay una idea de humanidad, ¿no? Que se está desarrollando. Yo creo que es también demasiado simplificador, pero sí es verdad que, digamos, todos, digamos, los fenómenos estos se dan al mismo tiempo, ¿no? También yo creo que tiene que ver con el hecho de que a veces perdemos de vista que la noción de globalización no es tan moderna como creemos. O sea, el mundo antiguo, o sea, digamos que en el siglo sexto los canales de la navegación están ya muy abiertos y hay mucho más movimiento del que nos creemos, ¿no? Entonces sí que es cierto que Confucio es un pensador clave, un pensador axial, o sea, digamos, en el sentido de un pensador que está en el eje del advenimiento de una nueva forma, de un nuevo estadio, ¿no? De desenvolvimiento de paradigmas antropológicos, de paradigmas religiosos, de paradigmas éticos y demás, ¿no? Y Confucio nace en una China que es durante el Imperio Zhou, ¿no? Que dura... No era un imperio, pero o sea, digamos que era como una monarquía. O sea, todavía, o sea, digamos que en la época en la que vive Confucio se habla de un periodo preimperial, porque el imperio chino es posterior.
Eso lo digo porque es algo que se suele confundir mucho. Pero está dividido como en 3 fases, ¿no? La parte que se llama Zhou del Oeste, ¿no? Que es como la edad de oro para Confucio y lo que él cree que hay que mirar. La parte que le toca vivir, que es la primavera y otoño, ¿no? Que se llama, que es un momento más convulso. Después están los reinos combatientes Sí. y después ya toca el Imperio Han, ¿no? Si no me equivoco. Qin. Qin. Y el Han va después. después. El Qin. Ok. Vale, entonces, bueno, como has dicho, Confucio nace en el siglo VI antes de Cristo. Y el problema que hay es que, y me parece muy curioso, es que en general todas las civilizaciones vivimos de ágrafos, es decir, de personas que no han escrito nada, porque realmente sobre Confucio hay mucha historia, pero mucho mito y mucha leyenda al mismo tiempo, porque la primera biografía no se escribe hasta aproximadamente 400 años después de su muerte, ¿no? Y en el caso de Jesucristo, por ejemplo, Jesús tampoco escribió nada, es decir, estamos hablando de personas que han influido mucho, pero que ha sido no a través de la primera generación de discípulos o de seguidores, sino de la segunda o de la tercera, ¿no? Entonces, eso hace que la vida de Confucio pues mezcle mucha leyenda y mucha historia. Entonces, ¿qué sabemos realmente de su vida? Bueno, yo diría que sabemos bastante más de lo que sabemos de la vida de Jesús y de la vida del Buda y de la vida de Zoroastro, ¿no? Incluso sabemos mucho más de su vida que de lo que podríamos saber de la vida de Tales de Mileto, ¿no? De un filósofo presocrático. Tiene mucho que ver también con la propia naturaleza de lo que es la filosofía confuciana, y de esto luego quizás tendremos ocasión de hablar. La vida de Confucio es muy importante para comprender su filosofía, la biografía. Esto también es muy común, un poco también tú aludías, ¿no?, al tema de que efectivamente todos estos sabios han sido ágrafos, ¿no? Tiene también que ver con eso. Es decir, yo creo que esto, por ejemplo, los griegos lo distinguieron muy bien, ¿no?, entre el sofos y, digamos, el filósofos, ¿no? Digamos que el sofos es ese sabio, esa persona que enseña simplemente con su forma de vida, ¿no? Es decir, su forma de vida, su estar en el mundo, su vida cotidiana, ya es un principio de enseñanza. Ya nos está enseñando simplemente pues, a través de cómo se comporta, de lo que dice, de lo que hace. Entonces se alude a un tipo de enseñanza más profunda y que no necesita de la palabra escrita, ¿no? Esto es muy interesante porque también tiene que ver con una noción muy curiosa, ¿no? Y es que se entiende, y yo creo que todos estos sabios del siglo VI entendían que la sabiduría y la virtud no tenía que ir, o sea, digamos que no tenía que ir necesariamente a la par con lo que llamaríamos la erudición o el saber más erudito. Eso, por ejemplo, es una cosa que con Confucio se ha malinterpretado mucho, porque cuando él diga que hay que estudiar mucho, que hay que formarse constantemente, parece que se está refiriendo a tener que estar todo el día encerrado entre libros, y no es así. O sea, el hecho de que él fuera un filósofo o un pensador ágrafo nos dice mucho sobre el tipo de sabiduría y de cultivo intelectual al que él se estaba refiriendo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con esto, es decir, el siglo VI es un siglo en el que todas estas figuras que se están aventurando a descubrir nuevas formas de entender la condición humana, el mundo, la ética, entienden que esas concepciones no necesitan necesariamente de una traslación escrita. Es también muy interesante porque digamos que en el siglo VI la escritura todavía no está tampoco muy desarrollada. Es decir, de hecho, por ejemplo, en Grecia solamente se escribían las leyes. La gente prácticamente, toda la Ilíada, la Odisea, todo era oral. Bueno, En China pasaba lo mismo. De hecho, en China los textos de los Zhou, el libro de los documentos, la poesía, las odas, son textos orales que luego, pasados los siglos, se ponen por escrito. Entonces, se entiende que este salto, por utilizar un poco la expresión de Jaspers, este salto que está viviendo la humanidad en el siglo VI no necesita de una traslación al papel, sino que se puede canalizar pues, a través de una forma de enseñanza distinta. Insisto y vuelvo otra vez a un poco lo que decías, un poco lo que preguntabas, ¿no? De la vida de Confucio sabemos bastante y sabemos, y como digo, mucho más de lo que sabemos de la vida de estos demás sabios. Sabemos que fue un hombre que nació en el seno de una familia de lo que llamaríamos hoy en día la baja nobleza.
Eso es muy importante, porque Confucio, y él lo dice, de hecho se dice en las analectas, ¿no? Él no era un hombre rico, no nació dentro de una familia que llamaríamos acomodada, pero nunca pasó penurias y sobre todo sabía escribir. Cuando alguien sabe escribir, ya es una élite, por lo menos en la antigüedad. Entonces, él nace dentro de una élite. Es verdad que no una élite, digamos, económica, pero sí una élite, por lo menos en la medida en que es una persona letrada, es decir, sabe escribir, sabe leer, algo que ya te marca, o sea, en esos tiempos sabía leer el 1% de la población. Entonces hablamos de una persona que no pertenece a una élite política ni económica en su tiempo, pero que es una élite por el hecho de que sabe escribir, sabe leer. China en ese momento, un poco por eso te decía, no era un imperio, sino que estaba configurado como una monarquía. Zhou se llamaba, la monarquía Zhou, la dinastía Zhou. Entonces, cuando Confucio nace, los Zhou llevan gobernando China 400 años, es un periodo larguísimo. Lo que pasa es que desde que se establece la dinastía, más o menos en torno al siglo XI, han pasado ya 300 años y se han producido cambios significativos, a los que no voy a entrar porque serían cosas que a lo mejor nos sacarían de la línea. Pero digamos que cuando Confucio nace, los Zhou están echando aguas. La dinastía está perdiendo poder, están apareciendo caudillos militares que están comprometiendo la unidad política de la dinastía y a Confucio eso le preocupa. O sea, Confucio marca el advenimiento de un periodo de inestabilidad política que se mantendría hasta el siglo III y del que los Zhou nunca se recuperaría. ¿Qué ocurría? Que Confucio no es el padre fundador de la cultura china, como se ha creído, son los Zhou. Son los Zhou los que crean, los que sientan las bases de la cultura china que llamaríamos tradicional. Los Zhou, cuando establecen su poder dinástico en torno al siglo XI, escriben una serie de textos, o dan lugar a una serie de textos que luego se ponen, digamos, por escrito, ¿no? Que son una serie de libros. Tenemos pues el libro de los documentos, las odas, el I Ching famoso, ¿verdad? Ese libro de los cambios que está tan de moda, que luego se esoterizó, el libro de las transformaciones, ¿no? Es una obra Zhou de esta época, es todo un conjunto de sabiduría, de textos que fijan la identidad intelectual de lo que llamamos cultura china. Yo siempre pongo un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en Grecia, ¿no? Los textos homéricos, ¿no? La Odisea, la Ilíada fijan la identidad cultural de los griegos. Y luego eso se va a ir transformando. Digamos que en China los textos que fijan esa especie de ser chino, de lo que es la identidad china, son los textos Zhou, que implican no solamente los textos intelectuales, sino también manuales políticos. Es decir, el modelo Zhou, igual que el modelo, digamos, homérico lo es para Grecia, el modelo Zhou lo va a ser para todo lo que es China, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nace Confucio, ese modelo Zhou, en tanto que la dinastía está políticamente en crisis, intelectualmente también está en crisis. Y Confucio se resiste contra este hecho. Él, de hecho dice que él no crea, él no inventa, él no transforma, él solo transmite, y que con esa forma de transmitir lo que pretende es hacer llegar cosas nuevas a la gente que le escucha, ¿no? Ya que sabemos que ha nacido en una época muy convulsa y muy conflictiva, él mira el periodo que se llama del oeste, ¿no? De los Zhou del oeste, que es para él como una edad de oro a la que imitar, ¿no? Entonces, esto me pareció muy curioso porque me parece muy humano, aunque es cierto que nació en una época muy convulsa, me parece muy humano mirar al pasado y decir que el tiempo pasado era mejor. Entonces, podríamos decir que Confucio le podríamos llamar hoy como un nostálgico, y también esta mirada al pasado, me interesa saber qué relación tenía Confucio con la tradición, porque es algo de lo que se le vincula mucho, se habla mucho de Confucio y la tradición, y quería entender bien, y que nuestros oyentes lo entendieran bien, qué relación tiene o sea, Confucio con la tradición y el pasado de los Zhou. Claro, yo creo que es muy interesante, ¿no? Los Zhou, efectivamente, que no lo he dicho antes, o sea, se habla de Zhou del oeste y Zhou del este para distinguir dos grandes fases políticas en el desarrollo, digamos, de la dinastía. Los Zhou del oeste sería el periodo comprendido entre el siglo XI antes de Cristo, que es cuando se establece la dinastía, hasta el 711, que es cuando los Zhou sufren la primera gran revuelta
de pueblos bárbaros, ¿no? Unido, hay una serie de provincias feudales que se rebelan, se alían con una serie de pueblos bárbaros y entonces los Zhou sufren su primera gran crisis política. Entonces, en ese siglo VIII, finales del octavo, se habla de como los Zhou, con motivo de esta revuelta, tienen que trasladar su capital del oeste al este. A partir de ahí, del 710-11 hasta el final de la dinastía, hasta el 220 antes de Cristo, se habla de Zhou del este, es decir, los Zhou de Dios. Es verdad, por eso Confucio, claro, admira los Zhou del oeste en la medida en que es el periodo de 300 años en el que los Zhou están en el punto álgido, ¿no? Es como, digamos, su época áurea, ¿no? Esos 300 años. Entonces, has citado uno de los pasajes más famosos de las Analectas en el libro séptimo, es un pasaje que es archicitado, ¿no? Yo no soy un creador, yo soy un transmisor. Dice, yo gusto de los antiguos y disfruto con ellos. Bien, esto es muy interesante por un motivo, porque ha dado pie a mucha gente a decir que Confucio no es un filósofo. Porque un filósofo no puede ser no puede ser un nostálgico. O sea, digamos que el rasgo fundamental digamos, de la filosofía es que es rompedora, tiene que ser crítica, ¿no? No puede haber un filósofo que admire la tradición, que admire el pasado, porque ¿en qué se basa la filosofía? En el cuestionamiento crítico de las cosas. O sea, si tú admiras el pasado, quiere decir que tú estás defendiendo y abogando por un modo de vida que tú consideras áureo, pero estás descuidando el presente. Entonces tú no estás siendo crítico con respecto a digamos, tu herencia, sino que simplemente prácticamente quieres ser una especie de continuador de una tradición. Es decir, esta idea del filósofo como crítico, como pensador crítico, como rompedor con el tiempo pasado, es lo que ha llevado a mucha gente a negarle a Confucio el epíteto de filósofo. Para mí es un error, es una visión occidental del filósofo, que se remonta a los griegos, a la racionalidad griega. De hecho, crítico es un término griego. Es decir, quiere decir purificar, depurar, críticos. ¿Qué ocurre? Este es uno de los primeros grandes mitos sobre Confucio. Yo estoy de acuerdo contigo en que también, y en esto, como digo, me apoyo en esa sentencia, ¿no?, del libro séptimo de las Analectas. Yo estoy muy de acuerdo contigo en que Confucio sí es un nostálgico, es un pensador melancólico. Esto ya es muy interesante por otro motivo, porque le pone en una órbita distinta digamos, a la del resto de los sabios de este siglo. ¿Por qué? Si uno, por ejemplo, se fija en la figura de Sócrates, Sócrates no es un pensador nostálgico, porque Sócrates, por ejemplo, nunca llora. Sócrates nunca llora, nunca se emociona, nunca... De hecho, cuando, por ejemplo, en el momento, ¿verdad?, ya digamos que beber ya... O sea, la cicuta, ¿no? Cuando entran las mujeres a llorar, cuando entran las mujeres a llorar, dice, saquen a esas mujeres que no quiero llanto, ¿no? O sea, no quiero mujeres aquí en este momento de gravedad, ¿no? Y entonces sus discípulos de repente se pueden a llorar, porque dice, vas a morir, o sea, y dice, bueno, entonces dice, ¿pero qué sois? ¿Mujeres? Bueno, ya sabemos si en la antigüedad era muy machista, ¿no? Pero digamos que Sócrates censura el llanto de sus discípulos, ¿no? Porque dice que no es varonil. El Buda también dice, bueno, el llanto, dejarse dominar por las emociones, es fruto del apego, de una visión incorrecta del mundo. Curiosamente, Confucio es el único de estos grandes sabios que no censura lo que llamaríamos las emociones. A él se le pinta llorando. Se le pinta a veces llorando incluso, con perdón, un poco tendido. Cuando, por ejemplo, uno de sus discípulos favoritos muere. Hay días que se le pinta, se le dice, hoy estaba triste el maestro, hoy estaba feliz. O sea, es un pensador que verdaderamente es muy humano, coincido contigo, en cuanto que se le representa experimentando todas esas sensaciones y todas esas, digamos, emociones y estados de ánimo que tenemos, vamos a decir, los hombres de a pie. O sea, no se le pinta como un sabio impertérrito, ¿no? Es muy humano, coincido contigo. Entonces, es un filósofo nostálgico, melancólico. Ahora bien, uno de los puntos clave, su relación con la tradición. Claro, en la medida, insisto, en que él era un admirador de esos Zhou, claro, se dice, él no puede ser un filósofo, porque para ser filósofo tiene que haber una ruptura con un tiempo pasado. Yo creo que tenemos que ampliar un poco más las perspectivas sobre qué es un filósofo, ¿no? Y qué implica esta lectura confuciana de la tradición. Confucio no es
un autor tradicionalista. Y eso siempre lo he defendido en mis clases y en mis textos. No es un tradicionalista, no es un, ¿cómo se diría? O sea, decir, no es un filósofo, como dijo Mao, feudalista. Es decir, no es un filósofo que haya defendido una vuelta al pasado y una persona que prácticamente digamos, fuera un negacionista de todas las innovaciones presentes, ¿no? Y de hecho voy a poner un ejemplo que luego ha quedado reflejado en muchas de las leyendas sobre Confucio, pero que posiblemente podía haber sido pues, un acontecimiento histórico real. Luego también podemos citar más pasajes de la obra donde se demuestra que él no quiere adaptar, asimilar ese pasado yo como tal, sino que simplemente quiere que ese pasado viva en el presente, que no muera. Pues eso no quiere decir que haya que vivir como hace 1000 años, ¿no? Pero cuento eso es, digamos, esta especie de episodio muy interesante. ¿No? Se cuenta, bueno, pues que Confucio, cuando él era ministro de leyes en Lu, porque él, insisto, que aun naciendo dentro de una familia de lo que sería la baja nobleza, no sin ser muy pudiente, pero siendo una élite por el hecho de saber leer, él consigue llegar a tener cargos públicos en Lu, en el estado de Lu, que era una de las provincias, estados. ¿Dónde era, no? Efectivamente, él nace en Lu era porque además los Zhou, digamos que todo el territorio Zhou se dividía en varios estados, serían como las comunidades autónomas, ¿no? Tenían más o menos autonomía, pero estaban vinculadas a la corte central. Bueno, pues Lu era uno de esos, una de esas provincias-estado, ¿no? La más pequeña, la más pequeña. Bueno, pues él nace en Lu y consigue, porque fue un hombre que desde muy niño dio muestras de un talento natural, consigue acceder a varios cargos públicos en Lu hasta que con 30 ya, yo creo que debería tener 30 años, consigue llegar a ser ministro de leyes de Lu. Bien, el ministro de leyes dentro de ese Un ministerio de sistema, justicia. sí, con la salvedad de que tenía la última decisión sobre cualquier caso. Es decir, cuando había pues un procedimiento jurídico, se reunían los tribunales de justicia y él presidía. Entonces, él tenía la última palabra, es decir, o sea, votaban los tribunales, pero él podía, digamos, decantar con su voto la votación, ¿no? Bien, pues hubo un día, se cuenta las leyendas, ¿no? Que se trajo a juicio a un esclavo, a un niño que había huido del enterramiento de su señor. Bien, en la China antigua, cuando un señor feudal moría, tenía derecho a elegir cuáles de sus esclavos quería que se fuesen vivos con él a su Que se tumba. enterrara con él, sí. Claro, eso era una práctica no solamente en China, para que lo sepan los oyentes. Los enterramientos vivos también ocurrían en más O en Egipto. en Egipto, o sea, no es algo exclusivo en China, pero sí que se producían este tipo de acontecimientos. Bien, pues un niño que tenía que haber sido pues, enterrado vivo con su señor ha huido de la tumba, le han apresado y tiene que ser juzgado. Hablamos de un niño en esa época, digamos 13 años, a lo que sería como un chaval, ¿no? Bien, bueno, pues se produce la vista, ¿no? Como diríamos, y entonces votan a favor de la pena de muerte para el, vamos, pues eso, ¿no? Digamos, para el niño. Y entonces Confucio dice, no. Dice, esto es algo inhumano. Es inhumano enterrar a un chaval vivo con su señor solamente porque este señor quiera. Y entonces los ministros dicen, pero Confucio, ¿no eres tú el gran defensor de la tradición? ¿Y qué dicen los textos antiguos? ¿Qué dicen los textos Zhou? Que cuando un señor feudal muere, tiene derecho a elegir cuáles de sus siervos quiere que vayan con él a la tumba. Lo dicen los textos que tú tanto quieres. Y entonces Confucio dice, sí. Dice, pero ¿por qué dicen esos textos? Dice, pensadlo bien. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Dice, ¿cuál es la siguiente línea? Dice, está diciendo que el señor tendrá derecho a elegir cuáles de sus esclavos quiere que vayan con él a la otra vida, cuáles quieren que sean enterrados vivos, porque sabe que esos son las personas que mejor le conocen. Y pero yo no estoy, digamos, de acuerdo con esa lectura, porque ¿quién no va a conocer mejor al señor feudal que su mujer y su hijo aquí presentes? Con lo cual yo propongo que no sea el chaval, sino que sean la mujer y el hijo quienes sean enterrados vivos con el marido y el padre respectivamente, porque son los que mejor le conocen, como dice el texto. Bien, es una breve anécdota que demuestra que Confucio no es. Que era rupturista en ciertos casos. Pero yo, por ejemplo, leí, y no sé si será cierto, pero leí que cuando muere su madre,
él se quedó huérfano de padre, se Sí. quedó con 3 años aproximadamente, y que cuando muere su padre, él con su madre, que era concubina, ¿no? de su padre, o sea, no era, Sí, bueno, más o menos, se van a vivir a otra región, y cuando fallece su madre, Confucio está empeñado en que tiene que cumplir la tradición de enterrar a su madre con su padre. Entonces emprende un viaje donde al final encuentra la tumba de su padre y entierra a su madre junto a él. Ahí, por ejemplo, sí que demuestra tener cierto apego a la tradición, ¿no? De la tradición china al momento. claro, él digamos que oscila. Es un hombre muy ambiguo. Eso se ve también en las analectas. A veces dice una cosa, a veces parece que dice otra, a veces hace una cosa, a O sea, veces que a lo que no se puede es definirle como como A o como B. no. Él es un hombre muy convulso. También yo creo que el hecho de que de que en las analectas nos lo pinten como una persona también con muchos vaivenes emocionales, yo creo que es bastante ajustado y yo creo que encaja muy bien con lo inconsistente que es su pensamiento. Yo creo que él no lo tenía claro. Y normal, porque en ese siglo sexto nadie lo tiene claro, se está, digamos, experimentando, ¿no? Pero él no es, o sea, Mao ahí se equivocó. O sea, no es un tradicionalista, no lo es. Y Yo diría, perdón, que es quizás, yo diría que es yo siempre le he dicho que es un humanista. Es el primer humanista de la historia. Para mí es el primer humanista de la historia. No es Sócrates. Confucio es mucho más humanista que Sócrates. Y aquí lo digo también para que lo sepan los oyentes, o yo una opinión mía, ya empiezo con una pequeña bomba. Para mí Sócrates es mucho más fundamentalista que Confucio. de hecho, Confucio, preparando este podcast e investigando sobre él, a mí me parece en ciertos aspectos un revolucionario, porque su visión sobre la educación me parece completamente actual. Ahora Totalmente. hablamos o sea, te quiero preguntar sobre ello porque para Confucio la educación es el mayor instrumento de ascenso social que puede existir. La educación tiene que ser universal, no tiene que ser algo restringido a unos focos. Entonces, bueno, quería que nos explicaras un poco qué visión tenía Confucio de la educación y, sobre todo, qué parte, o sea, si el espíritu confuciano sigue presente en la educación en ciertos países de Asia, como por ejemplo China. Yo creo que sí, de hecho la educación es quizás el tema que más le interesó a Confucio. Yo creo que era el tema de la educación y el tema de la virtud, que para él eran una y la misma cosa, ¿no? Que educarse implica volverse virtuoso, ¿no? O sea, la virtud tiene que ver con la educación, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que Confucio fue un pensador revolucionario porque rompió con un modelo que podríamos llamar tradicional o... Por acá en Occidente, la mentalidad de que la educación fuera universal y para todos es algo completamente... Y esa visión de la educación como el mayor instrumento de ascenso social ha sido inexistente hasta, podríamos decir, hace relativamente poco, ¿no? Bueno, tengo que hacer una precisión ahí, aquí hago un poco de abogado del diablo mío. Hay que decir o sea, cuando Confucio defiende, y eso es, por ejemplo, la gran crítica que los taoístas deben hacer a Confucio. Cuando Confucio defiende que la educación es algo que tiene que implantarse universalmente, claro, él está también haciendo trampas, porque claro, ¿quién se puede, digamos, educar como él quiere? Solamente la gente que sabe leer y escribir, porque una parte importante de cómo él concibe la educación es la lectura y el estudio de los textos que él considera que son clásicos. Hay una parte que es ágrafa, que tiene que ver con el ejemplo, con un modo de vida virtuoso, pero hay una parte muy importante que tiene que ver con el cultivo de las letras. Entonces, claro, ¿quién puede formarse? ¿Quién sabe leer? O sea, el pueblo que no sabe leer, ¿cómo se puede educar? Entonces, esa es la primera trampa, que es que Confucio parece que aboga por una educación universal, pero no es así, porque para poder abogar por una educación, digamos, universal, uno tiene que abogar por una forma de ilustración universal. Implica que la gente pueda acceder a esos textos y, evidentemente, quien no sabe leer ni escribir, ¿cómo puede Sí. estudiar, no? Sin embargo, y solo un pequeño comentario, no sé si esto es exacto, pero el discípulo que fallece, que Confucio llora su muerte, se llama Zheng Hui o algo por el estilo. Zhang Hui. Zhang Hui Zhang Hui. era uno de sus favoritos porque era una persona muy pobre que había accedido a la educación y que, por lo tanto, a él eso le inspiraba mucho, ¿no? O sea, que sí que tenía esa visión de educar a... Claro,
Jian Hui es verdad que también está, digamos, envuelto en leyenda. Hay una película también de Confucio del año 2010 en chino, que es muy bonita, ¿no? Que también se dice, ¿no? Que Jian Hui llevaba los textos de Confucio y demás, luego esos se pierden, por eso luego solamente pudimos tener hasta una lecta, ¿no? O sea, que es algo, digamos, que está dramatizado, ¿no? Pero sí que es cierto que hay ciertos discípulos de Confucio que no destacan por ser gente sofisticada. O, digamos, gente noble. Me explico. Además de Jan Hui, que es verdad que se le pinta como una persona de orígenes humildes, hay otros discípulos que, por ejemplo, se les pinta en las letras como gente ruda, gente que era muy... O sea, gente que diríamos poco sofisticada. Sí, en ese contexto de la antigüedad entendemos la sofisticación como, bueno, pues como un atributo de la nobleza, ¿no? Gente refinada, gente, una élite. Entonces sí que es cierto que los discípulos de Confucio no son nobles, no son ministros, no son... Él quiere llevar esa educación a los ministros, pero es verdad que sus discípulos tampoco forman parte de una élite, pero saben leer y saben escribir. Entonces yo creo que Jian Hui, aunque viniera, a lo mejor Jian Hui venía de su mismo grupo, a lo mejor era hijo de un funcionario medio bajo, pero sabía lo mínimo, que era leer. Entonces, la primera trampa, simplemente para que se sepa que, claro, o sea, él quiere abogar por un modelo, digamos, educativo mucho más amplio, vamos a decir mucho más amplio, Obvio. pero hay una limitación, que es evidentemente el tema de que el estudio, y bueno, y aparte, pongamos incluso que se le enseña a leer a todo el mundo, pero claro, estudiar los textos que quiere Confucio que estudiemos no es fácil, porque son textos muy complejos, son textos muy sofisticados, son textos para los cuales se requiere una preparación. O sea, hay como una primera especie de trampa, es decir, para todos, pero claro, pero ¿cuánta gente verdaderamente puede comprender eso? ¿No? Es un poco, pero sí que es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que es un revolucionario en la medida en que aboga por estirar ampliamente las fronteras de la educación. Y para él la educación es algo fundamental, educarse. ¿Y qué quiere decir para él, digamos, educarse? Quiere decir formarse, y quiere decir formarse intelectualmente, tanto desde el punto de vista del estudio como desde el punto de vista de saber vivir. Es muy importante porque para Confucio la educación, la preparación intelectual, el estudio que diríamos de los textos clásicos, la profesión del humanista para Confucio está ligada a la mejora moral. Esto es un salto filosófico que hay gente que no acepta. Para Confucio, cuanto más estudie uno, cuanto más intelectual sea uno, mejor será uno moralmente hablando. Esto yo digo para que los oyentes lo piensen. Yo creo esto, porque yo en mí vamos, yo en mi propia persona lo veo, que cuanto más estudio, más me ablando, en el sentido de más me suavizo, ¿no? Pero es verdad que hay gente muy inteligente que es muy, por ejemplo, o sea, o sea, el proyecto, por ejemplo, de la bomba atómica, ahí estaban las mayores mentes del siglo XX y todos sabemos cómo terminó eso, ¿no? Por ejemplo, el médico de los campos, ¿cómo se llamaba? Mengele, por ejemplo, era un genio, un cociente de casi 200 y era un desalmado. O sea, ves que yo creo que lo que él está... Por eso es muy interesante, ¿no? Yo creo que a lo que él se refiere no es tanto el talento natural La inteligencia. sino la actitud, el estudio. O sea, uno puede ser muy inteligente, pero si no estudia, si no practica eso conduce al mal. Yo creo que por eso es muy interesante, ¿no? Él se refiere a la formación intelectual diaria, constante. O sea, no porque uno sea muy inteligente tiene que valerse con... No, hay que cultivar, ¿no? Una cultivación diaria, intelectual. Lectura de los textos clásicos, eso por una parte, y luego otro concepto que luego vamos a hablar de él, que es en la idea de los ritos, ¿no? Pero para él la educación es algo fundamental. Y va ligado, insisto, a esa mejora moral, ¿no? Y a día de hoy ese espíritu está presente en la educación Sí, asiática. ¿Eso crees? totalmente. Yo creo que la parte moral se ha ido perdiendo, yo creo que se ha instalado más la idea, digamos, de la meritocracia, porque es verdad que hoy en día, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, en China, ¿no? La selectividad china, ¿no? Es una cosa, de hecho, por ejemplo, por ejemplo, cortan el tráfico para que no haya ruido en la calle mientras que hacen el examen. O sea, ese deseo que tienen, digamos, generalmente los asiáticos de ser los mejores en todo, a estar 15 horas estudiando, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Por ejemplo, la selectividad en Madrid sacó un 14, una chica coreana que había llegado hace 2 años a España sin saber decir ni hola.
Y en 2 años, o sea, no solamente sabía perfecto español, sino que sacó la mejor nota de selectividad en la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando le preguntaron bueno, ¿esto cómo lo has hecho? Dice, anda, dice, pues estudiando 15 horas diarias. Claro, entonces, o sea, digamos que pervive en esta especie de meritocracia que luego políticamente, o sea, cuando el confucianismo se volvió ideología política, vemos en el Imperio Chino, esto se exacerbó. Lo que se ha perdido para mí es que de lo que es la ilustración intelectual se sigue una mejora moral. Eso se ha perdido. Pero el componente meritocrático que tanto peso ha tenido en la conformación política del Imperio Chino se mantiene indudablemente. Sobre todo ese espíritu de trabajo, ¿no? Trabajar, intentar conseguir siempre lo mejor, ¿no? O sea, eso se mantiene para mí sin lugar a dudas. Una de las cosas que acabas de mencionar es cómo Confucio veía que el estudio y la educación podía llevarte a a tener una moral más completa o mejor, ¿no? Y eso no puede evitar llevarme a hablar del concepto de Junzi, que ahora lo pronunciarás mejor, que es el concepto de hombre noble, que también él lo transformó, dejó de ser, o sea, tuvo una redefinición de la palabra de nobleza porque dejó de ser algo que depende del linaje, sino que depende de la virtud de uno mismo, de la educación de uno mismo. Entonces, ¿qué es este Jinzu al que se refiere Confucio? Bien, ¿Cómo se pronuncia eso primero? Junzi. Bueno, Junzi. Junzi es muy interesante. Yo lo traduzco por hombre no noble, sino excelente. A mí hombre noble no me gusta. Las traducciones suelen traducir hombre noble, hidalgo a veces, alguna, o sea, digamos que es como el ideal antropológico, ¿no? El modelo de hombre, ¿no? Yo traduzco por hombre excelente. Hombre noble no me gusta por un motivo, porque parece que se refiere, o sea, tiene todavía esa especie de connotación De mejor. del príncipe, del hombre de sangre. Es decir, es muy interesante la propia filogenia del término Junzi. Junzi en chino antiguo quiere decir príncipe y por extensión noble, pero noble de sangre, o sea, persona de la nobleza. O sea, persona que es noble porque viene de lo que llamaríamos ahora, con perdón, vulgarmente, sangre azul. Bien. ¿Qué ocurre? Que Confucio, que es muy juguetón, o sea, es muy juguetón con las palabras, le gusta picar, o sea, es un hombre que pica. Él lo que hace es que cambia el término Junzi, él sigue manteniendo el término Junzi, pero le da el matiz de hombre excelente. Es decir, él dice, el hombre es noble porque es moralmente excelente, no porque tenga Un sangre. linaje. Exacto. Pero él sigue manteniendo ese término. Claro, el chino, como es una lengua que es ideográfica, claro, hace más Muy complicado traducirlo exactamente. Es imposible. La clave es que Junzi quiere decir en chino clásico príncipe, hombre de la nobleza. Pero él utiliza ese mismo término tal cual para referir su modelo de hombre. ¿Qué ocurre? Que él está jugando con, ¿tú quieres ser noble? Pues sé noble porque eres excelente, no porque seas de sangre. Claro, esto ya está marcando, o sea, esto ya está rompiendo con toda una tradición arcaica, ¿no? Donde se es noble por sangre, se es noble por derechos de sangre, por derechos nobiliarios. No se es noble porque uno es excelente moralmente, ni porque sabe más, ni porque está cultivado intelectualmente, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Segunda trampa, que Confucio sigue creyendo que esos hombres nobles, que son nobles no por sangre, sino por excelencia moral intelectual, lo ideal es que fueran los nobles. Los que ahora son nobles de sangre, que siguieran siendo nobles, pero que se digan nobles por sus valores y no por su sangre. Y aquí otra vez tenemos la ambivalencia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque la obsesión de Confucio es que sus discípulos puedan llegar a ser Junzi, puedan llegar a ser hombres nobles para que puedan ocupar cargos de Claro, gobierno. sean funcionarios, o sea, Élite política. claro, o sea, él lo que veía era que sus alumnos debían ocupar esos puestos de funcionarios. Exacto, es decir, o sea, hombres para la polis, que diríamos en Grecia. Pero en ese sentido, en cierto modo, porque Sí. si son los más correctos moralmente, digamos, los más preparados y demás, Estoy de acuerdo, pero cuidado porque eso ya es elitismo. implica es elitismo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿quién no es un elitista? Por ejemplo, Epicuro. Que Epicuro, Diógenes, o sea, la virtud hay que quererla por sí misma. Olvídate de la política. O sea, cuando uno quiere la virtud para servir en una élite política... Entonces, por eso, como digo, segunda trampa, es decir, educación, ampliamos mucho los márgenes, los nobles
por mucho que tú seas de sangre noble, si eres un cazurro, no mereces ese título, no lo mereces, pero lo ideal es que los nobles sean nobles por sangre y por... entonces, que por eso digo, porque es muy interesante, ¿no? Porque él quiere que sus discípulos puedan acceder a cargos públicos. ¿Qué ocurre? ¿Qué es algo también muy rompedor y muy revolucionario? Que él está defendiendo el acceso a puestos de gobierno por parte de gente que viene de clases sociales inferiores. Claro, o sea, él está defendiendo una movilidad social inexistente digamos, o sea, hasta ese momento, ¿no? Ligado a este concepto de Yunse, va la palabra virtud. Y las virtudes es uno de los pilares fundamentales del confucianismo. Y podríamos decir que incluso el corazón del confucianismo son las distintas virtudes de las que él habla, que son, corrígeme la pronunciación, son el Ren, el Li, el Xiao, el Yi y el Si, ¿no? El Ren es la humanidad y la empatía, que supongo que, como todo, tendrá una traducción distinta. El Li es el ritual, las normas y el respeto. El Xiao, la piedad filial. El Yi, la justicia moral. Y el Si, la sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué significan exactamente estas virtudes? Y sobre todo, otra cosa que a mí me parece muy interesante es cómo Confucio, que me explota la cabeza cuando pienso en esto, cómo Confucio hablaba que para cambiar el Estado, las familias tenían que cambiar, o sea, tenían que estar, que las familias tenían que funcionar bien, y para que las familias funcionen bien, una persona tiene que estar bien en sí misma, tiene que ser virtuosa y demás. Entonces, como él habla, que todo cambia, empieza por la persona, después la familia, después el Estado y después ya el mundo. Claro. Bueno, esas son virtudes que efectivamente, insisto, esto para un poco también recordarlo, temas a los oyentes, ¿no? Que Confucio, al ser un filósofo ágrafo, por utilizar la palabra que has empleado tú antes, tenemos que basarnos en el texto de las Analectas, que es, digamos, la recopilación de sentencias que supuestamente Confucio pronunció, pero que es un texto que se compuso seguramente 100, o sea, digamos, en las siguientes generaciones hasta la muerte de él, ¿no? Entonces, sí es verdad que esas son las 5 virtudes principales dentro del confucianismo clásico. Bien, Ren es quizás la virtud confuciana más importante. Es un término intraducible. Hay gente, de hecho, que opta casi por no traducirlo. Ren quiere decir, yo creo que humanidad es una palabra correcta. A mí me gusta, yo solía traducirlo por benevolencia, ahora creo que me inclino más por humanidad por un motivo. Porque el propio carácter Ren, aquí no tengo una pizarra, pero el propio carácter Ren, si lo buscan por internet, verán los oyentes, ¿no? Que digamos se compone de dos partes. Un palo a la izquierda y 2 palos a la derecha. Lo que representa ese carácter Ren, ese palo de la izquierda, es uno. Es decir, un hombre, una persona. Y estos 2 quiere decir los otros. Entonces, Ren quiere decir uno en los otros. Que seamos, o sea, alude a un principio de intersubjetividad. Alude a una unión, digamos, una especie de unión armónica entre el individuo y la comunidad. Es el ideal de Confucio, que en la sociedad que haya una especie de unión armónica entre el yo y el otro, entre los individuos y la comunidad. Por eso cuando se dice que en China no hay noción de lo que es individuo, que es absurdo. De hecho, pongo simplemente, brevemente un ejemplo. Los guerreros de Xi'an, por ejemplo, todos los pedados conocemos, ¿no? Esos guerreros, ¿verdad? De terracota, ¿verdad? Si uno los ve desde fuera, desde una distancia, ¿verdad? Desde la balaustrada, desde donde uno puede verlos, parecen todos iguales. Pero si uno se acerca, son todos distintos. Incluso los caballos son distintos. Entonces, esa escenografía de los guerreros de terracota para mí refleja el ideal de Confucio. Que un Estado esté unido, que parezca que somos todos iguales, pero que cada uno mantenga dentro de esa unidad su especificidad, su individualidad. Claro, esencia es un término que viene de Occidente y no me gusta, pero su individualidad, su propio ser, ¿no? Entonces, esa es la idea de Ren, que para mí simboliza todo lo que es el gran proyecto confuciano, una forma de unir al individuo y a la sociedad de manera armónica, a través de la virtud, no a través de las leyes. Porque esto tiene mucho que ver con
el segundo concepto, que es li, que son los ritos. Para Confucio no hay peor cosa que la ley. Yo aquí no estoy de acuerdo con las interpretaciones legalistas de Confucio. O sea, a Confucio no le gustaba la ley. ¿Por qué? Porque la ley procedía del acuerdo. ¿En qué se basa una ley? En la convención de un acuerdo. No, es decir, nos ponemos de acuerdo sobre algo. ¿Pero por qué nos ponemos de acuerdo sobre algo? ¿Porque creemos en ello? No, dirían los pactistas, porque si no, diría Hobbes, hacen falta leyes porque si no, Nos matamos nos entre todos. matamos entre todos. Claro, entonces, claro, Confucio él dice, la ley es fruto de la desconfianza y además se puede violar. Porque nadie cree en ella. O sea, no podemos, nadie interioriza las leyes, no forman parte de nosotros, porque son como productos externos, son como cosas artificiosas. ¿Por qué yo, es decir, por qué yo no me salto un semáforo? ¿Por qué yo no robo en el súper? No porque yo crea que robar es malo, sino porque si robo, voy a la cárcel, porque hay una ley que dice eso. Por eso Platón muy inteligentemente dijo que si no hubiera leyes, evidentemente en un estado legalista seríamos lobos. Es lo de Hobbes. Bien, Confucio cree que una sociedad no puede ser nunca ni armónica ni virtuosa rigiéndose por leyes. Él por lo que aboga es por el reemplazo de la ley por el rito. ¿Y qué son los ritos? Los ritos son el conjunto de conductas sociales, de prácticas sociales, de normas de cortesía que permiten canalizar la virtud. Es decir, para Confucio no puede uno decirse virtuoso si no lo muestra. ¿Y cómo se muestra? En el comportamiento, en la conducta, en la praxis y en la práctica del día, digamos, del día a día. ¿Y qué práctica es esa? Es la práctica de los ritos. Y esos ritos son formas de comportamiento, normas de cortesía, rituales que vienen de tiempos yo, que son creados por los yo y que él quiere recuperar. Él lo que dice es que todo aquello que hacemos en nuestra vida tiene que tener un sentido sacral. Hay que sacralizar cada momento, darle un sentido muy profundo a cada cosa que hagamos. Incluso las cosas más cotidianas. Por ejemplo, que estemos aquí conversando tú y yo ahora, tenemos que darle un sentido profundo a este momento, casi sacralizarlo, aunque no haya ningún... Pongamos incluso que Dios no existe, que sabemos que no hay nada. A pesar de que no haya nada, hay que sacralizar cada momento. Hay que ritualizarlo, tratarlo con veneración. Y digamos que gracias a esos ritos podremos tirar las leyes y generar vínculos sociales basados en la confianza y en el respeto. Casi como veneramos, digamos, a un objeto sagrado, veneraremos a los hombres. Y no nos hace falta ningún dios para sancionar esa unión. La propia humanidad se basta a sí misma. Esa es la idea de Li, que reemplaza a la de Fa, que es la ley. Xiao luego es simplemente la piedad filial. Quiere decir, Confucio lo que dice brevemente es que hay, digamos, un tipo de vínculo muy especial que es el vínculo familiar. Confucio cree que los vínculos que tenemos para con nuestra familia son los vínculos que tendríamos que tener para con todos los miembros de una sociedad. Es decir, igual que yo trato a los miembros de mi familia, yo tengo que tratar a los demás miembros de un Estado. Y pongo un ejemplo. Alguien podría contraargumentar, bien, pero hay, por ejemplo, hermanos que se odian a muerte, que no se hablan, padres con hijos peleados, eso no vale. Ya, pero yo diría sí, pero ¿qué nos dicen siempre, por ejemplo, mucha gente, no? Y mucha gente lo dice, yo no me hablo con mi hermano, diría alguien, pero lo sigo queriendo porque es mi hermano y por tanto lo respeto. Eso es lo que quiere Confucio. Confucio se da cuenta que a los miembros de nuestra familia les permitimos todo porque los queremos. Aunque haya roces entre nosotros, siempre los respetamos, siempre vamos a acabarlos queriendo. Entonces, él quiere llevar el modelo de vínculo familiar a toda la sociedad. Hay una analecta, ¿no? Que habla de si dejas, o sea, si tus padres viven y te vas a vivir a otra ciudad o algo por el estilo, vete con dirección o... Claro. No sé cómo era exactamente, pero que hacía referencia a esa Claro. importancia de la familia. Claro. Luego, G simplemente quiere decir la justicia. Es que una vez que se produce este modelo de sociedad ritualizada y demás, conseguimos una sociedad justa. Y G simplemente quiere decir la sabiduría que resulta de ello, ¿no? Y Confucio tuvo la oportunidad de plasmar todo esto en un gobierno cuando fue ministro de Leyes en Lu. Sin embargo,
Eso acaba mal porque, bueno, ahora nos lo cuentas, pero acaba mal porque no sé cómo llamarlo, el príncipe, el rey, el que le tenía ahí como ministro y como consejero, podríamos decir, eh, demuestra no ser virtuoso y eso hace que Confucio deje el gobierno y se marche bueno, durante unos 15 años más o menos, por la China del Este, un poco a buscar príncipes y líderes a los que poder aconsejar cuando, bueno, llega un punto en el que se da cuenta de que eso no lo va a lograr porque ningún gobernante está dispuesto a asumir la moralidad que para Confucio es necesaria para poder gobernar con virtud, ¿no? Entonces, Confucio fallece convencido de su fracaso, en cierto sentido, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿qué visión tenía Confucio del poder? O sea, cómo tenía que ser un buen gobernante y, sobre todo, Confucio muere convencido de su fracaso, pero cientos de años más tarde, durante el Imperio Han, las ideas confucianas pasan a ser institucionalizadas, digamos, como ser las oficiales del imperio. ¿Cómo se llega a ese proceso? Bien, es muy importante esto. Confucio efectivamente muere sintiéndose un hombre fracasado y su sensación no era una ilusión, sino que era representativa. Él se tiene que exiliarse de Lu, él se casa, tiene 2 hijos, tiene que exiliarse de Lu desde el momento en que el duque, que era así como se llamaba, Suque. o sea, los gobernantes de cada uno de esos estados Zhou, ¿no? El duque de Lu muere, al que le protegía a él, hay un nuevo duque que le tiene ojeriza, hay una especie de complot interno y él tiene que salir de Lu. Se exilia de Lu y sale con una serie de 30 discípulos a hacer un viaje por toda China, una China que ya está en guerra, porque justamente estamos hablando ya de en torno al 500, que es cuando la dinastía Zhou ya está haciendo aguas, en sentido fuerte, y tenemos ya una profunda sensación de desunión. Los diferentes estados Zhou se están empezando a rebelar. De hecho, 3 años después de la muerte justamente de Confucio, comienza ese periodo que se llama periodo de los estados en lucha, que es cuando el gobierno Zhou se descompone y todo su territorio se divide en 7 grandes estados que van a comenzar una pugna de todos contra todos para ver quién es capaz de implementar un nuevo modelo dinástico, ¿no? Entonces, digamos que Confucio muere justo cuando China va a entrar en una guerra civil de más de 200 años, ¿no? Él muere como un hombre fracasado. ¿Por qué? Porque él cuando sale de Lu y comienza ese viaje por los diferentes estados, ¿no? Que que se están ya armando, ¿no? Para ya empezar esta guerra civil, para ofrecer sus ideas de gobierno, nadie le cree. ¿Por qué? Porque aquí todo hay que decirlo. Es decir, Confucio no es un teórico político. Es cierto que las analectas traen consigo muchos consejos políticos sobre cómo gobernar. Hay consejos sobre cómo se debe, por ejemplo, usar los fondos del Estado, cómo debe ser el trato con los enemigos, cómo se debe... O sea, hay consejos de lo que llamaríamos práctica política. Entonces, esto nos demuestra que este texto estaba también pensado para ser un manual de gobierno, un manual para el gobernante, un espejo de príncipe, el que se llamaba luego después de la modernidad. Eso lo sabemos. Ahora bien, tercera trampa, Confucio está convencido de que es posible transformar y gobernar un Estado a través de la educación, de la virtud y de los ritos. Él no cree que sean necesarias ni estructuras políticas complejas, ni burocracia en el sentido en el que luego se le atribuyó, ni siquiera códigos legales. Estamos hablando de una concepción muy utópica del O sea, que a poder. través del ejemplo, A básicamente. través del ejemplo, a través de la ritualidad, de la virtud, que pues, eso, hay una frase muy famosa que dice: no gobiernes por la fuerza, no gobiernes por el poder, gobierna por la virtud. Es decir, la virtud no es una fuerza, es prácticamente una especie de... El hecho se lo compara con la estrella polar. Dice, así como todos los cuerpos celestes giran en torno a la estrella polar, así todos girarán en torno al gobernante virtuoso espontáneo. Es decir, él aboga por... Él cree que nos complicamos la vida políticamente, que no nos hacen falta leyes, o sea, que no nos hacen falta toda esta especie de estructuras que tenemos ministeriales, la burocracia, o sea, toda esa especie de
de organigrama político tan complejo que tenemos, él cree que es algo superfluo, que no es necesario. ¿Qué ocurre? Que ya la crítica es, bueno, o sea, pues que es una visión simplista del poder. Eso por un lado, a pesar, insisto, de que están pensadas las analectas como manual político y que él quería que sus ideas fueran implementadas, como digo, políticamente, no podemos negar la cierta visión simplista que él tenía del poder. Pero él confía en que es porque nos complicamos la vida. En el fondo, el poder tiene que ver con el carácter de las personas, que es una idea que también está en Platón y que aludas, eso tiene que ver un poco con lo que Richie luego dirá y que tú también apuntabas antes, es decir, la familia es la base del Estado, que es la base del mundo. Él entiende que un Estado, es decir, que un Estado, perdón, es el reflejo de los individuos que viven en él, que es una idea que también encontramos en Platón. Es decir, un Estado gobernado por gente corrompida va a ser siempre malo, aunque su estructura sea perfecta. Y un Estado gobernado por gente virtuosa, aunque su organigrama político sea deficitario, funcionará. Él es muy, muy humanista en eso. Cree que los hombres podemos transformar la política a partir de nuestra propia humanidad, de la virtud, sin tener que recurrir a estructuras externas, ni leyes, ni burocracia, ni tal. Ahora bien, ¿por qué luego Confucio ha sido el gran teórico de la burocracia y el gran ideólogo del imperio chino burocrático? Esto tiene que ver con que Confucio muere, sus ideas no son adoptadas por nadie y 300 años más tarde la guerra civil, digamos, se acaba y uno de los estados, de esos 7 estados que hay en guerra, Qin, gana la guerra e instaura la primera dinastía imperial china, que es la dinastía Qin. Bien, la dinastía Qin, que duró 20 años, fue una dinastía que se construyó sobre la filosofía legalista, que era la filosofía anticonfuciana. ¿Qué decían los legalistas? Decían que para gobernar un estado lo que hacía falta era conseguir que todo el mundo se obedeciera ciegamente a las leyes, porque la moral es ambigua y es equívoca. Nadie sabe qué es la virtud. Alguien puede pensar que la virtud, digamos, que es esto, que la virtud es lo otro, bueno o malo, son términos, son conceptos muy subjetivos. Hace falta algo objetivo y algo que pueda ser comprendido por toda la población. Porque tú dile, tú explícale a un campesino que tiene que obedecer la ley por la virtud de los textos clásicos. Pues dirá, ¿pero eso qué es? O sea, para poder regir una sociedad hace falta un principio totalmente universalizable y objetivo, que es la ley. Esa era la esencia de la filosofía que se llama el legalismo, que fue la filosofía que triunfó. Entonces, el primer imperio Qin fue un imperio legalista. ¿Qué ocurrió? Que ese imperio fue tal fracaso, duró 20 años, que la siguiente dinastía, la Han, dijo, pues a lo mejor Confucio tenía razón. Y entonces pensaron, ¿y por qué no juntamos las dos cosas? Entonces fusionaron los principios legalistas con los principios confucianos, la ley y el ritual. Y esa fusión de confucianismo con legalismo es la que se mantuvo en China prácticamente hasta 1911. Bueno, ya por ir terminando un par de preguntas más. Los jesuitas llegan a China aproximadamente en el siglo XVIII, liderados por Matteo Ricci, que es un personaje fascinante. Y bueno, claramente Confucio debió tener un impacto en ellos, porque son los encargados de traducir las analectas, son los que le dan el nombre de Confucio, que es su nombre latinizado, digamos, porque le da Confusing, ¿no? Y antes Fuci es maestro, si no me equivoco, y Kong es su nombre. Efectivamente, maestro Kong, claro. Maestro Kong, claro, y Kong. justo de ahí ellos crean pues, la versión latinizada de Confucio. Entonces, aquí tengo dos preguntas. Uno, ¿qué impacto tuvo Confucio sobre los jesuitas? Si es que tuvo alguno, aunque todo pinta que sí, porque si tradujeron las analectas y demás, es que vieron en él algo interesante. Y en segundo lugar, cuando los jesuitas llegan a China, se encuentran una sociedad mucho más sofisticada de lo que esperaban, con una tradición moral muy profunda, muy fina. Sin embargo, se dan cuenta de que carecen de un dios personal, ¿no? Entonces, encuentran en Confucio, en su concepto del cielo, que es Tian, si no me equivoco, un posible nexo con el dios cristiano a través del cual poder entrar y penetrar en China para poder evangelizar. ¿Qué relación tenía Confucio con la religión exactamente? O sea, ¿qué es este concepto de Tian del cielo del que hablaba él?
Y eso, ¿qué impacto tuvo sobre los jesuitas? Claro, esto es una pregunta muy interesante. Cuando los jesuitas llegan a China en torno a son los finales del 16 y demás, em, mm, les cuesta mucho, o sea, ellos entran, ¿no? Los emperadores le reciben. Hay de hecho os he hecho una anécdota muy divertida vamos, o sea, de Ritchie, que es que cuando él llega, él cree que en China son budistas. Y entonces se rapa la cabeza y entonces se presenta en China, o sea, pues vestido como o sea, pues como un monje budista, ¿no? Y entonces luego se da cuenta que no, que van con barbas y con túnicas que son claro, se deja barba y dice, pues claro, o sea, es decir, él llegó y creía que eran budistas, ¿no? Bueno, entonces, Ritchie tiene una frase muy famosa que yo creo que es muy representativa. Esto lo dice en su descripción sobre China, que escribe, que además ha editado hace poco creo que en Trota. Dice, en China el sueño de Platón se ha hecho realidad. Los filósofos son los reyes, los filósofos son los gobernantes. Entonces, la imagen que dejó esa China, una China muy cambiada, es verdad, del 16, esa China Ming, Sarrizi, era una China muy ilustrada. Una China donde había una defensa de lo que llamaríamos las humanidades, muy firme. Eso es muy interesante, ¿no? Los emperadores chinos han sido siempre los gobernantes más sofisticados y más cultivados de toda la historia, de toda la humanidad. Muchos emperadores fueron poetas, fueron pintores. O sea, igual que, por ejemplo, pues en España hemos tenido reyes muy garrulos. Uno va, por ejemplo, el siglo XII, ¿no? Pues un rey cristiano del siglo XII era un garrulo, o sea, no sabía prácticamente, o incluso decir, o uno, por ejemplo, se va pues, a los mongoles, ¿no? Gengis Khan, o sea, gente de la guerra. O sea, digamos que el modelo que hemos tenido siempre de gobernante siempre ha sido de una persona pues poco preparada, ¿no? Es decir, o sea, no tenía por qué estar formada. En China, sin embargo, o por lo menos, digamos, por ejemplo, Alfonso X, ¿no? Que escribe, pero, o sea, a un nivel, pero sí que es cierto que los emperadores chinos eran gente extremadamente sofisticada. Muchos de ellos, o sea, como digo, fueron poetas, fueron pintores, fueron músicos, componían poemas, pintaban cuadros, componían música. Era gente verdaderamente culta, gente cultísima. Entonces, esa fue la imagen inicial que tuvo Ritchie, la de una especie de gobierno de filósofos, de gobierno de humanistas. Y no olvidemos que en Europa el humanismo ya había fracasado, porque Erasmo había fracasado, Carlos V y su idea de imperio, digamos, universal había fracasado, la reforma había ya estallado, Europa estaba fragmentándose, ese sueño de la Europa humanista se había quebrado y Ritchie de repente dice, pues hemos fracasado en Europa y en China lo han conseguido, ¿no? Un modelo de gobierno humanista. Eso, digamos, diría lo que diría. Ahora, el tema cristiano. Bien, hubo dos grandes grupos de personas en Europa que digamos, cambiaron mucho las obras de Confucio y más que sus enseñanzas, que fueron por ciertos sectores cristianos y los ilustrados franceses. Los cristianos porque creían que la moral confuciana con su ideal del rito se adaptaba muy bien a ciertas prácticas eclesiásticas de la época. Fascinados también por el propio exotismo también de esas enseñanzas y el hecho bueno, pues de que Confucio dijera cosas tan importantes, ¿no? Por ejemplo, toda la preocupación jesuita, por ejemplo, por la educación, eso tuvo mucho peso, ¿no? Es decir, bueno, o sea, hay un hombre hace 2000 años que ha hablado ya sobre que la educación tiene que estar en el centro del cultivo espiritual, porque los jesuitas interpretan, siempre grandes pedagogos, ¿verdad? Han definido siempre que la educación es parte fundamental del proceso, digamos, se llama de espiritual. Entonces, eso lo ven, sacan Confucio. Se pelean con la idea del Tian. ¿Por qué? Porque Tian quiere decir cielo. Cuando Confucio habla del mandato del cielo Tianmin, es un concepto que viene de los Zhou, que es un concepto cosmológico, no es un dios. Para mí es un concepto cosmológico. Es lo que se conoce como el favor del cielo. Es decir, la idea confuciana de que el gobernante tiene que ser virtuoso o de que solo se puede gobernar si se es virtuoso viene de una antigua idea Zhou que él alaba el mandato celeste. ¿Y qué decía esta idea Zhou? Decía que si un gobernante no es virtuoso,
Dice, perderá el mandato celeste. ¿Y qué consecuencias tendrá eso? Pues que habrá cataclismos, habrá plagas, habrá desastres naturales, es decir, solamente permite la naturaleza que haya un gobierno próspero cuando ese gobernante sea virtuoso. ¿Sabes? Eso luego Confucio lo traslada. Claro, ¿qué ocurre? Que los cristianos interpretan ese Tian como el Dios, pero no es el Dios cristiano. Y por eso hay una pugna muy fuerte dentro de la iglesia. En Roma hay gente que dice cristiano, o sea, Confucio sí es un cristiano, otros que no. O sea, hay un debate muy intenso. Y los ilustrados, ¿por qué lo admiran? Porque dicen, bueno, es un hombre que se dio cuenta de que se puede defender un ideal de la humanidad y de una moral sin tener que recurrir a ningún dios. La verdad que es. Creo que era Voltaire, hombre. Creo que era Voltaire quien tenía un retrato de Confucio en su despacho. Creo que era Voltaire. Creo que tenía solamente un retrato y era un retrato de Confucio, creo. Pero lo interesante también es que un personaje tan antiguo llegara a, a ser conocido en Occidente tan tarde, porque claro, hasta la llegada de los jesuitas. Bueno, porque tampoco había, digamos, un acceso. Los tesos, o sea, al final por eso los jesuitas han hecho mucho, ¿no? En esa especie de transmisión de conocimientos. Hoy, y ya por terminar, hoy 2500 años después, se celebra como fiesta nacional en China el Día del Maestro, ¿no? Que es el día que se conmemora el nacimiento de Confucio, es el 28 de septiembre, si no me equivoco. Y en el año 94 el partido trajo al primer ministro de Singapur porque para ellos es un ejemplo de un gobernante. En este podcast, por cierto, hay una píldora que hablamos de la historia de Singapur, donde tratamos cómo, bueno, cómo pegó el boom para convertirse en lo que es hoy. Y le trajeron para dar un discurso sobre un poco ese modelo confuciano que, digamos, que adoptó Singapur, apostado por la educación, bueno, pues un poco para conmemorar a Confucio el Día del Maestro. ¿Qué peso sigue teniendo Confucio, o sigue teniendo peso Confucio hoy en... bueno, nos has dicho ya que sí, pero por explicarlo un poco más en detalle, ¿qué peso tiene Confucio hoy en Asia? Y sobre todo, esta es una pregunta muy complicada, pero me genera curiosidad. ¿Qué pensaría Confucio o cómo abordaría Confucio los problemas y los retos que estamos viendo hoy a nivel global? Pues esta última pregunta, aparte de decir que tiene todavía una presencia muy, muy fuerte, insisto, por esa cuestión de la meritocracia, no tanto por la moral. Y de hecho, la influencia de Confucio en Asia ha sido tan fuerte que hay gente que se comporta confucianamente sin haber leído ni una. Yo me acuerdo que conocí a un chino que era de la China rural, ¿no? Y le dije, pero en China, digo, leéis a Confucio y me dice, es que hay gente que ni siquiera sabe quién es. Alguna gente, ¿no? Pero sin embargo siguen comportándose en algún sentido confucianamente. Entonces, o sea, tal ha sido su impacto que ha marcado casi una forma de estar en el mundo, ¿no? El respeto, por ejemplo, que tienen los orientales a los padres, a los ancianos, al maestro, que es sacrosanto, vamos, o sea, vamos, o sea, en Asia tú dices que eres doctor y eres un semidios, ¿no? Y aquí, sin embargo, te imagino, ¿no? Eres un pobre que además no gana ni 2.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, y 2.000 dando gracias, ¿no? Que algunos, no, pues que no sé, que no es una realidad, así que dinamicar. Entonces, ha habido una gran influencia, ¿no? Pero quiero también aprovechar esta última pregunta para hacer también una especie de alegato, porque yo estoy verdaderamente preocupado por cómo está hoy en día la educación, por cómo estamos desconectándonos de nuestro pasado. Este es un podcast de historia. Creo que además hay que hacer un alegato. Confucio es el primer filósofo de la historia, porque es el primero que reflexiona sobre la importancia que tiene la historia para conformarnos como seres humanos. Somos seres históricos y tenemos que tener conciencia de nuestro pasado y tenemos que hacer que el pasado viva en el presente. Ya he dicho antes que bueno, Confucio no es un tradicionalista, pero es un hombre tradicional en el sentido de que cree que la tradición es algo fundamental a la hora de enriquecernos espiritualmente. Y aquí por tradición no estoy refiriendo a símbolos políticos ni a símbolos de un partido, no, tampoco a símbolos
nacionales, me estoy refiriendo a nuestra tradición humanista, a nuestros clásicos. Nosotros como occidentales, ¿cuáles son nuestros clásicos? Tenemos de griegos, romanos, Dante, ¿verdad? Hasta el Renacimiento, Petrarca, ¿no? Nuestros clásicos españoles, ¿verdad? El Quijote. Voy a como la Biblia, por supuesto, la Biblia. De hecho, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, que en Alemania haya muchos teólogos que son laicos. Hay hasta teólogos ateos. O sea, es decir, que estudia, que estudian teología porque quieren conocer la Biblia como una fuente fundamental de la cultura occidental. Ya que estás diciendo esto, Black Videos está sacando unas ediciones de los clásicos que se llaman ediciones liberadas. De hecho, nos tenemos ahí. Que yo este verano me leí la Odisea liberada y tienen el Quijote liberado, la Divina Comedia, la parte del infierno liberada, el Génesis liberado, el Evangelio de San Mateo lo acaban de sacar. Por lo que, vamos, échale un ojo porque te puede parecer interesante porque ahí me indica un poco lo que tú estás diciendo, que la gente hospeda a estos clásicos. Y sobre todo que se sienta conectados con ellos. La gran obsesión que Confucio tenía era que nosotros podemos sentirnos vinculados a esa tradición, a ese pasado. Hay una continuidad entre el pasado y el presente y del mantenimiento de esa continuidad depende la sostenibilidad del futuro. Y ahora, como digo, voy a contar una anécdota muy breve que me pasó en Irán, cuando estuve en Irán hace unos años, en Shiraz, que es una ciudad del sur de Irán, la cuna de Hafez, que es uno de los poetas persas más famosos, y hablando con un local en una de las mezquitas más grandes de ahí de Shiraz, me encontré hablando con un local, empezamos a hablar y entonces me dijo, yo le pregunté, digo, ¿lee usted mucho el Corán? Y me dijo, dice, pues fíjese, dice, lo que leo son los grandes poetas persas. Dice, cuando tengo un problema, cuando me siento mal, cuando necesito encontrar la respuesta, dice, no voy al Corán, voy a los poetas persas, a los clásicos persas, a los clásicos islámicos, y luego voy al Corán. Y entonces dije, claro, o sea, ¿quién aquí cuando tiene un problema busca una respuesta desde el occidente? Busca una respuesta en la Odisea de Homero o en la Comedia de Dante, en la Biblia, bueno, a la gente que tiene fe, pero, o sea, Confucio abogaba por esa visión de los clásicos, una fuente de sabiduría ancestral que nos sigue marcando y que nos sigue moldeando, formando y sin la cual no podemos vivir. Y yo abogo una sociedad sin clásicos es una sociedad deshumanizada y es lo que está pasando, que nos estamos barbarizando. Estamos perdiendo la memoria, como digo, histórica, ya muy poca gente joven lee, todo el día se enganchados al teléfono, sin conciencia crítica y todo pasa por yo creo que el gran mensaje que Confucio nos ha dejado es toda conciencia crítica comienza por la conciencia de un pasado y de una humanidad compartida que ha ido transformándose, pero que tiene que seguir presente. Entonces, revivir a los clásicos en el siglo XXI es una labor moral, sería para Confucio. Y sin esa revitalización, la sociedad se va a ir deshumanizando poco a poco. Y yo lo estoy viendo. Entonces yo abogo porque eso es para mí la labor que tenemos de recuperar la filosofía confuciana, el modelo de Confucio. Recuperemos los clásicos, leamos a los clásicos, el amor por los clásicos, el amor por esa sabiduría que nos tiene que seguir interpelando hoy. Y no se trata de que vivamos, o sea, de que nos vayamos con una túnica como del ágora, no se trata de que esa sabiduría y esas problemáticas del tiempo pasado sigan estando presentes con nosotros. Hay otra frase, con esto ya termino, muy bonita, que es de mis frases preferidas de las malectas, que es Confucio está con un discípulo y el discípulo llega y le dice, maestro, nos hemos quedado sin cordero, no podemos hacer el sacrificio para la ceremonia. Y le dice Confucio, tú amas el cordero. Dice, pero yo amo la ceremonia. Da igual que sacrifiques un cordero, un pato, que hagas como un sacrificio imaginario, lo importante es que lo hagas. Que esa forma del pasado, que ese tiempo pasado siga perviviendo en nuestro presente, del modo que sea, pero que no muera. Y está muriendo. Entonces, por favor, que no muera. Y creo que en un podcast de historia hacer, yo creo que esta reivindicación Totalmente. es muy importante, ¿no? Pues muchas gracias por esto, porque vamos, estoy 100% de acuerdo y en parte el podcast nace por reivindicar eso mismo, o sea que gracias por compartirlo.
Y ya como última pregunta, la que siempre hacemos, un personaje histórico y un libro que recomiendes a nuestros oyentes. Puede ser cualquier tipo de libro y cualquier personaje. Hombre, Bueno, la sala lectura, si considera que se le dan las Alectas, está recomendada de IFIA. Hay 3 ediciones. Aquí traigo 3 ediciones. Traigo, no sé si se verán desde aquí, pero Kairos, usa la edición de Suárez en Kairos. La última que ha salido del año 25, creo que es esto, es Trota, que es bilingüe además, Analectas, de Confucio. Y luego el de Alfaguara, que esta está súper descatalogada, pero bueno, o sea, por si acaso es la primera que se hizo. Entonces, 3 ediciones en castellano, a cada cual yo creo que, bueno, cada una tiene sus cosas, pero en general yo animo a los oyentes a que lean las Analectas, que se empapen con las enseñanzas de Confucio. Se lee fenomenal. Otra cosa es cómo interpretarlas, pero son muy o sea, serio, o sea, la gente no, o sea, digo, o sea, porque no sé que mejor se va a encontrar con como Kant, que si no, no, o sea, es transparente, o sea, es un lenguaje transparente que le va a llegar a los oyentes de un modo o de otro, y yo les animo que se adentren en la lectura de las Analectas, ¿no? Ahora, si me preguntas por otro personaje, pues yo creo que sería muy interesante quizás aproximarse a los intelectuales chinos, por no salirme mucho del hilo digamos, del episodio, a los intelectuales chinos de finales de el 19, que están intentando, una vez que ellos son conscientes que el imperio chino va a morir, que va a haber que proclamar una república, ellos son conscientes de que tienen que reformar la tradición china. Entonces, ese momento de finales del 19 es muy importante porque se está jugando o bien la alternativa de lo que sería el maoísmo, el comunismo, o la alternativa de un modelo más en la estela confuciana. Entonces, si a alguien le interesa la historia china y le interesa entender por qué triunfó el maoísmo y no triunfó esto, y por qué Confucio luego fue demonizado, o sea, que se acerque a esos intelectuales de finales del 19. Hay un libro muy bueno que se llama En busca de la China moderna, de Jonathan Spencer, creo que es Jonathan Spencer, que es un gran libro para ver cómo todo esto o sea, se volvió de nuevo problemático en tiempos más actuales. Entonces me quedo con ese libro, con ese libro de Spence, de En busca de la China moderna. estupendo. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Pues Espero que hayas disfrutado también del episodio tan mucho nosotros. uso. Y nada, ya sabes que podemos grabar otro cuando quieras, porque me da la sensación de que podríamos habernos quedado aquí hablando un par de horas más No tranquilamente. sé cuánto más estábamos, ya es una locura, pero eso, un placer. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos sueltos. Nos vemos pronto. Hasta pronto, gracias.